señora Fragata. ¿Evitable o no? Miren, en un reportaje de Perfil del otro día, yo extensamente decía, el país tiene un problema básico, dos problemas básicos. No tiene normas y no tiene gestión. En la mesa anterior estuvieron hablando precisamente de un país sin normas, ¿no? De un país donde hay presiones de todo tipo sobre la Corte, sobre el Consejo de la Magistratura, hasta en la toma de las escuelas, donde se falseó alguna elección, donde ganó el levantamiento de la ocupación y sin embargo se falsearon los resultados. Y por otro lado, un país sin gestión, un país donde pasa lo de la fragata, pasa lo de la prefectura, hasta cosas casi ridículas como que no puede hacerse un partido de fútbol internacional porque no hay luz, ¿no? Como ocurrió en el Chaco. Esa combinación de falta de normas y falta de gestión tienen repercusiones de orden económico y social ciertamente graves. Ahora, cuando uno escucha a los funcionarios de gobierno que van a defender el presupuesto al Congreso de la Nación, o escuchando a Cristina Kirchner, ellos pintan otro país. Sí, bueno, la presidenta cuando hizo su discurso inaugural del Congreso este año usó, según un cálculo conocido, 24.000 palabras, fue un extensísimo discurso, y en ese discurso no figuró ni la palabra inflación ni la palabra inseguridad. Si usted le pregunta a cualquier argentino cuáles son los dos problemas que más lo impactan, bueno, son precisamente esos dos. De manera tal que sí, hay claramente una diferencia entre la percepción presidencial y las necesidades de la gente. ¿Hay cepo cambiario? ¿O es algo sí, que...? Hay cosas que son muy fáciles, no hay que perder demasiado tiempo. Si usted le dice a cualquier argentino, si hay cepo, si hay inflación, se resuelve fácil. Va al banco para ver si puede comprar dólares y le van a decir que no. Va a tomar el changuito y va a ir al supermercado y va a encontrar precios que no tienen nada que ver con los precios oficiales. La respuesta está ahí, no hace falta ni un economista, ni nadie de la política, ni ningún experto. Cualquier ciudadano, esta es la ventaja en algunos temas. Hay temas que son difíciles para el ciudadano comprobarlos. Hay otros temas que son muy fáciles. El cepo está ahí, la inflación está ahí. ¿Y por qué piensa que la presidenta, porque uno puede decir, bueno, un poco de inflación, que es un poco la tesis del kirchnerismo, nos viene bien, pues esto dinamiza la economía. El cepo 6 años de 25% acumulativo. Pero la presidenta lo desconoció, o sea, en Harvard desconoció ¿Por qué piensa que...? Así le fue en Harvard, justamente, ¿no? Así le fue porque cuando uno niega las realidades que son evidentes, claramente pierde credibilidad, ¿no? Cuando usted estuvo en el gobierno, ¿conoció a esta Cristina Kirchner o era distinta? La verdad que no había mucha relación. Cristina era senadora y la esposa del presidente, pero básicamente, por lo menos en los temas que nos tocaba en el Ministerio de Economía, no tenía ninguna participación. El que mandaba era Kirchner. En economía, digo. No, en economía mandaba el equipo económico con el presidente. En todo caso, la senadora no tenía ninguna intervención. ¿Y qué, digamos, cómo ve Roberto Labaña ahora la organización económica? Porque, digamos, hay muchos ministros que intervienen en el área económica, digamos, el vicepresidente también intervenía, tenemos un ministro Lorenzino y un viceministro que pareciera más importante que... tenemos el secretario de Comercio, ministro de Industria, presidente del Banco Central, ministro de Agricultura, aunque está desaparecido y nadie lo conoce, hay un ministro de Agricultura. ¿Se puede comandar la economía así? Mire, es muy frecuente que cuando no se sabe qué hacer se crea una comisión o se crea un ministerio. Y esto es lo que ha venido pasando. Entender hoy lo que pasa a nivel económico y social, porque las dos cosas, por supuesto, vienen juntas, excede mucho la economía. Hay un capítulo político-institucional, hay un capítulo económico-social y hay un capítulo de la vida cotidiana. El capítulo político-institucional, bueno, es un poco lo que se ha estado hablando, una sociedad profundamente dividida en dos, con un gobierno que, lejos de asumir la responsabilidad de buscar ciertos consensos mínimos, lo que hace es profundizar la división. Esto tiene consecuencias económicas, además de institucionales, importantes. En lo económico hay inflación,
hay poca inversión, o mejor dicho, no hay suficiente creación de empleo y nula creación de empleo en el sector privado, el único que crea empleo es el sector público. Y después está el capítulo del humor del ciudadano común frente al funcionamiento de la sociedad, desde los transportes, donde hemos tenido cosas trágicas y donde funcionan cada día peor, hasta lo que veníamos hablando, el tema de la inseguridad, el tema del avance de la droga. Entonces, lo económico y social hay que entenderlo dentro de este conjunto que tiene que ver con el humor de la sociedad, con los defectos institucionales y con los problemas estrictamente económicos. Labaña, vamos a ver algunas fotos de personajes de la vida política argentina, a ver qué opina usted de ellos. Ahí la producción está trabajando y nos va a mostrar la primera de esas fotos. Bueno, ya viene, ahí estamos nosotros. La primera, bueno, recién usted hablaba un poquito de ella, ¿no? Cristina Kirchner, ¿cómo la está viendo en este segundo gobierno? Mire, yo no quiero de alguna manera sacarle casi el trabajo a su producción, porque frente a este tipo de planteos, lo que yo digo siempre es, miremos los resultados, no hagamos juicios de valor de tipo personal. Usted sabe, el que hizo la gran transformación en China, Deng Xiaoping, decía: a mí no me importa que los gatos sean negros o blancos, lo que me importa es que cacen ratones. Bueno, tomemos algo de esa sabiduría y miremos cuáles son los resultados. ¿Los resultados son buenos o son malos? Desde mi punto de vista, y creo desde una parte muy amplia de la sociedad, los resultados no solo son malos, sino que vienen en un proceso de declinación desde hace ya por lo menos 5 años. Entonces hay problemas que están en la superficie, algunos de los que hemos hablado, el cepo cambiario, la inflación, la falta de empleo, y después están los problemas que están más sumergidos, que son los grandes desequilibrios en las variables económicas, que a veces el ciudadano no puede apreciar, no tiene por qué apreciar, porque no es un técnico, pero que tarde o temprano, como pasó en la convertibilidad, terminan emergiendo y produciendo situaciones más conflictivas. Ahora, Labaña, usted en algún momento al hacer un análisis dijo que esto podría terminar en un Rodrigazo o en un mínimo mini Rodrigazo. No, es un Rodrigazo en cuotas. A ver, ¿qué fue el Rodrigazo? Porque esto ocurrió en 1975, hay mucha gente joven que no tiene por qué conocer el tema. El Rodrigazo fue una explicitación en un solo día de desajustes que se habían ido acumulando a lo largo particularmente del año 74, 1974 y 1975. Entonces hubo una fenomenal devaluación, una apertura del tipo de cambio en varios tipos de dólar, hubo un aumento de la nafta como de 160%, es decir, todo eso emergió junto. Bueno, acá no es en un solo día, acá es en cuotas. El año pasado la nafta valía 3 pesos 20, 3 pesos 50, hoy vale 6.20. Y si uno va a algunas ciudades del interior, vale 7.40. Yo pasé por Necochea el otro día, pagué 7.40. El interior además está fuertemente discriminado respecto de Buenos Aires para que políticamente se note menos. Ejemplos varios, digo, una docena de factura costaba 12 pesos, hoy cuesta 24, entonces esto es... O sea, ¿estamos viviendo un Rodrigazo? Estamos viviendo un proceso de explicitación de los datos que estaban siendo ocultados y estaban siendo falseados. Tomen los ajustes inmobiliarios que han hecho los gobernadores. El gobernador de Entre Ríos hizo ajustes del orden del 600%, y ha habido ajustes de entre el 100 y ese 600% prácticamente en todos lados, incluyendo Ciudad de Buenos Aires. Bueno, eso es todo lo que se acumuló, a poco se va abriendo. Con una diferencia también, en aquel momento no solo se hizo en un día, lo cual obviamente produjo una gran reacción, sino que lo hizo el gobierno nacional. Ahora el gobierno nacional trata de descargar sobre los otros, sobre los gobernadores, sobre los intendentes, muchos de estos ajustes. Es decir, ni siquiera asume la responsabilidad. O sea, Labaña, digamos, y esto tiene que ver con la otra foto, y es una pregunta más que una cuestión personal. ¿Moreno no combatió la inflación?
porque vio que Cristina lo felicita en todos los actos públicos. Vayan al supermercado, por eso. Mire, todos los personajes, cuando en un gobierno se van produciendo cierto tipo de errores, y no son errores de un día, sino que se van dando a lo largo del tiempo, y el jefe del Estado no reacciona, no hay que hablar de ningún funcionario, que a veces además actúan casi como zombies, ¿no? Hay muchos que son funcionarios zombies, esperan a ver cuál es la instrucción. De lo que hay que hablar es de quién preside el Estado, porque ahí está la responsabilidad. Pero ella, Cristina Kirchner, convalida las políticas de Moreno y a su vez la política de los números del INDEC, porque el INDEC hoy está controlado por Moreno. Por eso es la responsabilidad justamente de quien preside el Estado, no de ningún funcionario. La responsabilidad es de quien preside el Estado. La responsabilidad es esa. Ahora, usted ya se había ido cuando empezó la manipulación del INDEC, ¿no? Porque fue en enero del 2007 la primera número. ¿Eso fue una creación de Néstor Kirchner o de Moreno? Esto de manipular el INDEC. Hay que preguntárselo a ellos. La verdad que yo no lo sé. Lo que sé son los efectos que eso ha producido. ¿Y qué daño le produce a la economía? Porque Moreno siempre dijo, bueno, con esto pagamos, ese era el gran argumento, pagamos menos los bonos que se ajustan por inflación. ¿Y qué daño le causó? Muy sencillo, hay un solo dato que puede servir para esto, o si usted quiere dos, porque son las dos caras de la misma moneda. Yo le decía que hay poca inversión. La otra cara de la poca inversión es que del país han salido desde el 2007 en adelante 90.000 millones de dólares. 90.000 millones de dólares que debieron haber estado aplicados a la inversión y creando empleo, empleo de calidad y empleo blanco en el país. ¿Por qué se van? Porque quien toma decisiones de inversión busca seguridad jurídica, busca claridad en un programa económico, y cuando ven que hay una manipulación de esta naturaleza en información que es básica para el manejo de la economía, optan por retirarse. Ese es el costo. 90.000. Fíjese usted que hoy las reservas de Argentina, perdón que lo interrumpí, las reservas argentinas deberían estar en alrededor de 130.000 millones de dólares, como están subiendo todas las reservas de los países de América del Sur. Brasil tiene ya 330.000 millones. ¿Por qué no subieron? Porque los capitales se fueron. Quienes son peronistas y comulgan con el kirchnerismo, forman parte de este gobierno, admiten que el último ministro de Economía con poder fue usted, que después todos los ministros de Economía que siguieron carecieron de poder. Y hoy tenemos, que lo vamos a ver en pantalla, un viceministro de Economía, Kicillof, con mucho poder sobre el ministro de Economía. ¿A usted le parece que le hizo bien o no que Kicillof acumule tanto poder? De vuelta, yo les decía, yo les evitaba... pero ellos trabajaron y lo vamos a poner pero los muchachos igual, de producción trabajaron y lo ponen. Bueno, pero es quien maneja, miren, ¿no? Hay programas económicos. Acá hubo dos etapas, mitad del 2002 con Duhalde, porque ustedes hablan de ministro de Kirchner. Yo les recuerdo que yo empecé como ministro de Duhalde. En un momento muy complicado para el país. Efectivamente, muy, muy complicado. Con usted hemos tenido oportunidad de verlo muchas veces. Hubo un periodo dual de la Baña Kirchner que dura desde mediados del 2002 hasta fines del 2006, y hay un periodo Kirchner-Kirchner, que va del 2007 en adelante. Entonces lo que importan son los programas, después los funcionarios son pasajeros. Me parece que muchas veces en Argentina, parte de los defectos de la política en Argentina es poner demasiado énfasis en personas y no mirar a veces en profundidad qué es lo que Ahora, está pasando. Kicillof ayer, ¿no?, en el Senado hizo quizás un reconocimiento que uno de los temores que tiene, creo que utilizó la palabra temor, era que no alcancen los dólares. Bueno, y por eso se aplicaron esta... Por eso hay cepo. Claro, ¿no? Por eso hay cepo. Pero digamos, es la primera vez que un funcionario lo admite, ¿no? Pareciera que sí, yo no lo escuché, pero lo he leído. Sí. Mire, esto tiene que ver con un fenomenal... Si hay dos políticas que han fracasado de manera tremenda a lo largo de este gobierno, y me refiero a la parte económica, son la política de energía y la política de transporte. La política de transporte ha dado lugar a los gravísimos accidentes que ha habido, a todas las ineficiencias que el sistema tiene, etcétera, etcétera. Y la política de energía ha dado lugar a que
un superávit que era del orden de los 5.000 millones de dólares se transformara, en materia de energía, se transformara en un déficit más o menos equivalente. Bueno, ahí hay 9, 10.000 millones de dólares que hay que conseguir para pagar la energía que hay que importar. Y precisamente toda la economía tiene que generar dólares para poder pagar el error cometido en materia energética. Labaña, ¿usted va a ser candidato el año que viene en las elecciones legislativas? No es el momento. Mire, este es un momento de concentrar toda la atención. A ver, ¿no es el momento de decirlo ahora? No. Este es el momento de dedicarse a una sola cosa. Sí. A evitar la modificación de la Constitución y cualquier intento de reelección. Sí. Ese es el punto central. Y afortunadamente hay quienes están reaccionando. Hay en el campo político el justicialismo, Venegas está creando un partido FE precisamente para rescatar valores del justicialismo. En provincia de Buenos Aires hay agrupaciones como la Juan Domingo. Estoy hablando de cosas que ocurren dentro del propio peronismo. En el campo de la producción, Eduardo Bussi, la Federación Agraria, tiene un planteo de animarse a decir cosas, no tiene mieditos. En el mundo sindical uno ve las dificultades que la CGT rosada y oficialista tiene para lograr algo, de manera tal que empieza a haber una reacción. Y el único tema que debería unir a todo el mundo es no a la reforma constitucional. Este gobierno no tiene que durar un minuto menos, pero tampoco un minuto más de lo que le marca su periodo, que es el 10 de diciembre del 2015. ¿Y cuál es el riesgo, ese es el punto central? Digamos, de que el gobierno, porque después del triunfo de Chávez volvieron a aparecer voceros del gobierno señalando planes eternos. Y van a seguir, por supuesto. Ese es el proyecto, usted piensa, más allá de que Cristina toma distancia a veces. Ese es el proyecto y absolutamente va a estar puesto sobre la mesa durante todo el tiempo. ¿Y qué afortunadamente está algunas de estas reacciones que yo les decía, y una mucho mayor todavía, que es la reacción espontánea de la sociedad, que prácticamente a lo largo de todo el país se manifestó con la manifestación que todos conocemos, de manera totalmente espontánea, sin que nadie de la política pueda aprovechar el tema y no debe. O sea, que usted va a trabajar en esa franja. Yo hace meses que vengo trabajando estrictamente en este tema. El destino del país se juega en algunas cosas fundamentales y la no reelección es una cosa fundamental. Entonces no hay que mezclarlo con candidaturas, porque precisamente se pierde el objetivo central. El objetivo central es este único. Labaña, por lo que yo escucho y los nombres que usted da, digamos, al kirchnerismo y al cristinismo, usted le plantea como alternativa un peronismo, digamos, a ver, ¿cómo llamarlo? ¿Histórico? No, póngale un peronismo que vuelva a la esencia, un peronismo de centro. Mire, el peronismo ha hecho grandes cosas y ha cometido errores como le ha ocurrido prácticamente con todos los partidos políticos en Argentina. Pero claramente es un partido de centro, entonces hoy hay que trabajar por un gran centro. El momento en el cual al peronismo le ha ido peor es cuando ha terminado en políticas conservadoras de derecha, como ocurrió en los años 90, o ahora con esta variedad poco seria de populismo de izquierda. Hay que recuperar un peronismo capaz de ubicarse en un gran centro y además actuar como ha actuado normalmente el peronismo, que es convocando a otras fuerzas, sabiendo que solo no se puede. Sin el peronismo no se puede, pero solo tampoco se puede. En Labaña ahí estamos viendo billete dólares, ¿no? Que es hablábamos del cepo. ¿Está atrasado el dólar? ¿Es uno de los motivos por el cual la gente demanda dólar o quiere dólar? Hay una pérdida de competitividad. Uno de los motivos de la insuficiencia de dólares es la crisis energética de la cual acabamos de hablar, pero también la insuficiencia de exportaciones, a pesar de los precios absolutamente excepcionales. El mundo nos está jugando a favor. Piense usted que cuando empieza el segundo periodo, el que yo llamo Kirchner de política económica, en enero del 2007, la soja valía $245 la tonelada. De manera tal que
Por un lado está la factura petrolera, por el otro lado está la incapacidad de exportar de muchos sectores. Labaña, gracias. Gracias por estar esta noche Gracias. acá. Y nosotros, bueno, ahora el estilo, ¿qué le parece el estilo Cristina? Bueno, ya lo dijo, No no le la gusta hace mucho. responsable de todo. Jefe de Estado siempre es responsable de todo cuando son cosas que se repiten. Pero a ver si nos introduce a este tema. ¿Cómo ve el estilo de ella de ejercer el poder? No, simplemente creo que hay un grado. Yo le hablaba hace unos minutos de funcionarios zombies. ¿Qué quiero decir con eso? Funcionarios que no tienen ninguna capacidad de decisión. Funcionarios que están mirando para arriba, aterrorizados de equivocarse y de que los echen. Gracias, Labaña. Labaña. Gracias. Y bueno,